Nunca imaginé que un simple gesto, casi insignificante para mí en aquel momento, pudiera desmoronar todo lo que tenía con mi hija. Ese día, sin pensarlo demasiado, entregué algo que llevaba su nombre grabado en afecto, y lo transformé en motivo de distancia y dolor. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Así puedo seguir compartiendo estas historias que, aunque duelen, nos recuerdan lo frágiles que somos en el amor. Recuerdo perfectamente el instante en que supe que había cometido un error irreparable. La voz de Clara, quebrada por la decepción, resonaba en mi mente como un eco imposible de apagar. No eran gritos, pero su silencio entre palabra y palabra pesaba mucho más que cualquier reproche. Comprendí que, al querer quedar bien con todos, había olvidado lo único que de verdad importaba, su intención, su amor en aquel regalo pensado solo para mí. Esa noche me senté en mi habitación, rodeada de los objetos que llenaban mi rutina silenciosa, los libros apilados, el aroma del té que ya se había enfriado en la taza y las fotografías antiguas en la estantería. Todo parecía tan normal, tan igual que cualquier otro día, y sin embargo yo no era la misma. Algo en mi interior se había roto, algo que no sabía cómo reparar, y la soledad se volvió aún más cruel con la culpa pesándome en el pecho. No era la primera vez que me sentía insuficiente a los ojos de mi hija, pero sí la primera en que su mirada reflejaba algo más que exigencia, reflejaba herida. Fue entonces cuando entendí que los vínculos familiares no se destruyen con grandes traiciones, sino con pequeños descuidos que hieren en lo más profundo. Y aquella botella de whisky, más que un objeto, se había convertido en símbolo de mi torpeza y de una distancia que jamás quise crear. Desde que enviudé, mis días se desenvolvían con una calma casi mecánica. El reloj marcaba las mismas horas, y yo las seguía sin protestar: despertar temprano, preparar un café negro y fuerte, abrir las ventanas para que el aire frío de Valladolid entrara y despejara la quietud de la casa. En ese silencio, encontraba una compañía que a veces me reconfortaba y otras me recordaba demasiado mi soledad. Mi casa estaba situada en una calle estrecha, con fachadas antiguas de piedra clara que guardaban siglos de historias. Al salir cada mañana, escuchaba el murmullo de las conversaciones en las panaderías, el sonido de los carros de reparto y el repicar de las campanas que, puntuales, marcaban las horas. Todo me parecía familiar, casi como si la ciudad respirara conmigo, en un ritmo compartido y discreto. Trabajé durante décadas como secretaria administrativa en una cooperativa agrícola. Allí me acostumbré a la disciplina de los papeles, a los timbres del teléfono y al orden en cada documento. Conservo todavía el hábito de revisar cada cosa 2 veces, de dejar todo en su sitio, como si en ese orden pudiera mantener también mi vida bajo control. Cuando me jubilé, el silencio de la casa me pareció ensordecedor, aunque poco a poco lo fui aceptando como parte de mi destino. Las caminatas se convirtieron en mi rutina favorita. Me gustaba recorrer las calles del centro, sentir bajo mis pies las losas gastadas y detenerme frente a escaparates que no pensaba comprar, pero que me entretenían. El aire de Valladolid en otoño tenía ese olor a hojas húmedas, a pan recién horneado, a vino que se servía en los bares pequeños. Caminando entre todo eso, me sentía parte de algo, aunque no siempre hablara con nadie. Con los vecinos mantenía relaciones cordiales, pero superficiales. Un saludo en la puerta, algún comentario sobre el clima y poco más. Nunca fui de abrir demasiado mi vida, y quizás por eso muchos me consideraban reservada, distante incluso. No me molestaba, la discreción era mi manera de protegerme, de no dar motivos a que nadie juzgara lo que hacía o dejaba de hacer. El vínculo con Clara, mi hija, era distinto. Ella llenaba con su energía lo que a mí me faltaba. Siempre fue más extrovertida, más exigente consigo misma y conmigo. Cuando venía a visitarme, la casa parecía recuperar algo de calor. Sus palabras rápidas, sus planes,
sus críticas veladas. Todo me recordaba que seguía siendo madre, aunque ya no tuviera tanto que enseñar ni que guiar. Los domingos eran especiales, porque a veces nos encontrábamos en familia. Allí, entre mesas llenas de comida, risas y conversaciones cruzadas, yo solía ocupar un lugar discreto. Escuchaba, asentía, y procuraba no llamar la atención. Mi manera de mostrar afecto era servir, preguntar si alguien quería más pan o café. Nunca he sabido ser el centro, y siempre pensé que eso estaba bien. En mi interior, sin embargo, había una pequeña herida, la sensación de no ser suficiente para Clara. Cuando hablaba de la familia de su esposo, de lo atentos que eran, de lo elegantes en cada gesto, yo sentía que me comparaba con ellos. Tal vez no lo hacía con mala intención, pero en mis oídos sonaba como una medida de lo que yo no alcanzaba a hacer. La casa, después de esas reuniones, quedaba impregnada de un silencio aún más pesado. El eco de las risas, de las voces que se habían apagado, me hacía sentir la diferencia entre acompañar y ser acompañada. Yo volvía a mi taza de té, a mis libros, a mi cama ordenada. La soledad no era nueva, pero en esos momentos pesaba un poco más. En mis caminatas también buscaba algo de consuelo. Observaba a las parejas mayores cogidas de la mano, a los niños corriendo tras una pelota, a las mujeres que charlaban sin prisa en la plaza. Era como mirar escenas de una vida a la que ya no pertenecía. Yo era espectadora, no protagonista. Me limitaba a sonreír, como quien agradece al mundo que siga su curso, aunque no lo incluya del todo. Los libros eran mis compañeros fieles, apilados en la mesita junto a la cama, con el olor a papel envejecido y tinta. Me llevaban a otros tiempos, a historias donde siempre había una lección escondida. Leía en silencio, con la lámpara iluminando apenas la página, y a veces pensaba que la vida de los personajes era más intensa que la mía. Yo me refugiaba allí, como quien se protege del frío tras una manta. También tenía mis rituales de cocina. Aunque viviera sola, preparaba platos sencillos con cuidado, sopas, guisos, panes pequeños. El aroma llenaba la casa y me recordaba a cuando Clara era niña, y venía corriendo a la mesa, con sus ojos brillantes y su sonrisa ansiosa. Ahora, muchas veces, cocinaba más de la cuenta y me encontraba guardando porciones en recipientes que nadie vendría a buscar. Los recuerdos de mi esposo estaban en cada rincón, su fotografía en el salón, su abrigo aún colgado en el armario como si esperara su regreso. Habían pasado años desde su partida, pero todavía sentía su ausencia como un hueco que nunca se llenaba. A veces hablaba sola, como si él pudiera escucharme. Decía cosas simples: hoy hizo frío o Clara llamó. Era mi manera de no dejarlo ir del todo. En Valladolid, la vida seguía un compás marcado por las estaciones. En invierno, el frío cortaba la piel, y yo me refugiaba en casa con mantas gruesas y un brasero. En primavera, los árboles florecían y el aire olía a esperanza, aunque yo lo viviera desde la ventana. El verano traía ruido, turistas y terrazas llenas, mientras yo prefería las sombras y la calma. Y el otoño, con su melancolía, era mi estación favorita, porque me parecía un reflejo de mi propia alma. Cada vez que Clara venía, traía consigo un soplo de vida. Su perfume llenaba la casa, sus pasos resonaban firmes, su voz ocupaba los silencios. Yo la miraba con orgullo, aunque a veces sus palabras me dolieran. Ella quería que yo fuera más, que participara más, que me mostrara más. Y yo, con mi carácter tranquilo, no siempre podía darle eso. En los encuentros familiares, la figura del suegro de Clara era siempre destacada, elegante, educado, con un aire de seguridad que imponía respeto. Todos lo escuchaban con atención, y yo lo observaba desde mi rincón, intentando no sentirme menos. Había en él una presencia que contrastaba con mi discreción, y creo que eso me hacía sentir aún más pequeña a los ojos de mi hija. Mis días transcurrían con esa mezcla de rutina,
silencio y pequeñas alegrías. El olor a café por la mañana, la sensación del sol tibio en las caminatas, el crujir de las hojas bajo mis zapatos, eran detalles que me daban cierta paz, aunque por dentro siempre hubiera un murmullo de duda. ¿Sería suficiente para Clara? Yo no buscaba grandezas, me bastaba con ver a mi hija sonreír, con sentir que todavía me necesitaba de alguna forma, pero a veces su mirada parecía atravesarme, como si esperara algo que yo no sabía cómo darle. Esa sensación de deuda constante me acompañaba como una sombra silenciosa. Nunca pensé que un regalo pudiera cambiar el curso de mi vida. Para mí, los objetos eran solo objetos, pero para Clara, aquel detalle tendría un peso simbólico que yo no supe reconocer, y en mi intento de ser amable, de mostrar deferencia hacia los demás, terminé olvidando lo esencial, que ese gesto llevaba su amor directo hacia mí. Mi vida, antes de ese error, era tranquila en apariencia, pero frágil en lo más profundo. Todo estaba sostenido por hilos invisibles de costumbre, de cariño, de respeto. Bastaba un movimiento en falso, un malentendido, para que esos hilos se tensaran hasta romperse, y yo, sin darme cuenta, estaba a punto de hacerlo. El día de mi cumpleaños número 63 comenzó como cualquier otro, con la misma rutina de café, libros y silencio. No esperaba nada especial, aunque en el fondo guardaba la ilusión de que Clara me sorprendiera con una visita. Cuando sonó el timbre y el repartidor me entregó un paquete envuelto con cuidado, sentí un calor en el pecho. Al abrirlo, encontré una botella de whisky importado, elegante, con una tarjeta escrita a mano. Para ti, mamá, porque mereces celebrarte. Sus palabras parecían abrazarme. Guardé la botella en un lugar visible, sobre la mesa del salón. La miraba con una mezcla de gratitud y cierta incomodidad. Nunca fui de lujos ni de bebidas caras, y en mi mente comenzaba a rondar la idea de qué hacer con ella. Yo veía en ese objeto un símbolo de prestigio, algo que podía darme presencia en una reunión, como si al compartirlo ganara respeto. En mi ingenuidad, confundí gratitud con la necesidad de agradar a otros. Pocos días después, me invitaron a una comida familiar. La mesa estaba llena de platos caseros, risas y conversaciones que se entrecruzaban. Mientras observaba el ambiente, recordé la botella que me había regalado Clara. Pensé que llevarla sería un gesto elegante, una manera de honrar al suegro de mi hija, quien siempre se destacaba por su porte y por ser el centro de atención. Imaginé que él apreciaría el detalle y que, al mismo tiempo, todos verían en mí un gesto de fineza. Cuando se la entregué, con una sonrisa tímida, vi en su rostro una expresión de agrado y sorpresa. «¡Qué detalle tan generoso!», dijo, levantando la botella como si fuera un trofeo. Todos lo felicitaron por su nuevo tesoro, y yo me quedé allí, observando la escena, convencida de haber hecho lo correcto. Por un momento, sentí que lograba integrarme, que mi gesto me daba un lugar en aquella mesa que no siempre me parecía mía. La ilusión duró poco. Unos días después, Clara me llamó. Su voz era distinta, cargada de enojo y tristeza. Me preguntó por la botella y cuando le expliqué que se la había regalado al suegro, el silencio al otro lado de la línea fue devastador. Luego vinieron las palabras, duras, entrecortadas, llenas de decepción. «Era para ti, mamá. Pensé en ti. ¿Cómo pudiste entregarlo como si no valiera nada?». Me quedé sin respuesta, con el teléfono pegado al oído y un nudo en la garganta. Intenté explicarle que lo hice pensando que era un gesto de respeto, pero ella no escuchaba. En su silencio posterior entendí que había fallado en lo más esencial, había transformado su cariño en un acto vacío, había hecho invisible su intención. Sentí como si la distancia entre nosotras creciera de golpe, imposible de detener. En los días siguientes, el suegro de Clara mostraba orgulloso la botella en reuniones, sin imaginar la tormenta que había desatado. Cada vez que lo hacía, yo sentía que me exponía,
que todos sabían el error que había cometido. Aunque nadie dijera nada, el ambiente parecía cargado de murmullos invisibles. Mi propio gesto, que pensé elegante, se convirtió en símbolo de torpeza y de dolor. Ese fue el momento en que mi vida tranquila se quebró. No fue un accidente ni una gran tragedia, sino un error pequeño, humano, pero que tocó lo más profundo de lo que soy, mi relación con mi hija. Desde entonces, cada palabra, cada encuentro, estuvo marcado por esa botella que nunca debió salir de mi casa. Los días posteriores a aquella llamada fueron un desierto emocional. Clara no me escribía con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, sus mensajes eran cortos, secos, como si cada palabra estuviera medida. Yo revisaba el teléfono una y otra vez, esperando una señal de reconciliación, pero lo único que encontraba era silencio. Ese silencio me calaba más que cualquier reproche. En las noches, al apagar la luz, me quedaba mirando el techo y repasando la escena una y otra vez. ¿Por qué lo hice?, me preguntaba, y la respuesta nunca era suficiente. No había maldad en mi gesto, solo ingenuidad, pero aún así, el peso de haber lastimado a mi hija me hundía. El corazón late distinto cuando sabe que ha fallado en lo más sagrado. La primera vez que volví a verla después del incidente, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Clara me saludó con un beso rápido, sin mirarme a los ojos. Su esposo, en cambio, fue amable como siempre, y su suegro, orgulloso, comentó con una sonrisa que aún guardaba esa joya de whisky como si fuera un tesoro. Yo sonreí débilmente, pero por dentro me retorcía. Sentí como si todos los ojos se posaran en mí, aunque nadie dijera nada. Los comentarios indirectos eran aún peores. Los regalos se valoran según el amor con que se dan, dijo alguien en la mesa, y aunque no estaba dirigido a mí, lo sentí como un dardo clavándose en la piel. Mi rostro ardió, y deseé desaparecer de aquel lugar. Comencé a evitar esas reuniones. Prefería quedarme en casa, con mis libros y mi silencio, antes que enfrentar esas miradas que me parecían acusadoras. Cada vez que escuchaba que Clara iba a encontrarse con su suegra o con el resto de la familia política, sentía un miedo profundo, miedo de que estuviera comparándome, de que me viera siempre en desventaja. Pero lo más doloroso no era el juicio ajeno, sino el distanciamiento de mi hija. Pasaron semanas sin que viniera a verme, y la casa se volvió más fría que nunca. El eco de sus pasos, que antes llenaba mis habitaciones, ya no estaba. Solo quedaba el sonido del reloj, marcando el tiempo lento de la espera. A veces intentaba escribirle mensajes más largos, explicándole lo que sentía, pero los borraba antes de enviarlos. ¿De qué servía insistir, si ella ya había decidido verme como alguien que no sabe cuidar lo que recibe? Esa idea me partía el alma. En mis caminatas por la ciudad, todo parecía recordarme a Clara. Veía madres con hijas riendo en las plazas, compartiendo confidencias, y el nudo en mi garganta se hacía insoportable. Yo también había tenido eso con ella. ¿Cómo había dejado que un error tan pequeño nos separara de esa manera? Los vecinos, sin saber nada, seguían saludándome con normalidad, pero yo percibía sus miradas como si supieran, como si comentaran a mis espaldas. Era mi mente jugándome malas pasadas, lo sé, pero la vergüenza era tan grande que no podía evitarlo. Me sentía desnuda frente al mundo. Comencé a descuidar mis rutinas. El café de la mañana ya no tenía el mismo sabor. Los libros se quedaban cerrados en la mesa, y las caminatas se hacían más cortas. No tenía fuerzas para sostener la apariencia de normalidad. Mi reflejo en el espejo me devolvía una mujer más apagada, más pequeña, más hundida en la culpa. En uno de esos días oscuros, encontré la tarjeta que Clara había escrito junto a la botella. Para ti, mamá, porque mereces celebrarte. La leí tantas veces que las letras parecían moverse frente a mis ojos. Cada palabra era un recordatorio de lo que yo había destruido con un solo gesto. Guardé la tarjeta en una caja,
como si esconderla pudiera calmar el dolor. El suegro de Clara, sin malicia, continuaba mostrándose orgulloso de la botella. Incluso llegó a ofrecerme un trago. En una reunión, esto fue un regalo muy especial. Isabel, gracias otra vez. Sonreí con esfuerzo, pero la frase se clavó en mí como un cuchillo. Él no sabía lo que significaba, no podía imaginarlo, pero yo sentí que con cada brindis mi relación con Clara se deshacía un poco más. Clara, por su parte, parecía volcarse más en su familia política. Lo notaba en sus palabras, en las historias que me contaba de ellos, siempre resaltando sus virtudes. Yo escuchaba en silencio, pero por dentro me ardía. La sensación de que me comparaba y que, inevitablemente, perdía. Una tarde, al verla de lejos en la calle, dudé si acercarme o no. Caminaba al lado de su suegra, sonriendo, con esa complicidad que yo anhelaba. Me escondí tras un escaparate y la observé pasar. Sentí lágrimas calientes correr por mis mejillas. Me dolió pensar que quizás esa complicidad ya no me pertenecía. El tiempo pasó, y el malentendido se convirtió en una sombra permanente. Aunque intentáramos hablar de otras cosas, la tensión siempre estaba allí, silenciosa pero palpable. Cada gesto era interpretado, cada palabra pesada. Era como caminar sobre cristales rotos. Empecé a escribir en un cuaderno, como forma de desahogo. Relataba mi día, mis pensamientos, y sobre todo mi arrepentimiento. Escribía cartas que nunca entregaba, pidiendo perdón una y otra vez. Era mi manera de mantenerme unida a ella, aunque fuera en el papel. Las noches eran las peores. Me despertaba con la sensación de haber soñado con Clara, y al abrir los ojos, la soledad era aún más pesada. Buscaba su perfume en la almohada, como cuando venía a quedarse en casa siendo niña, pero todo lo que encontraba era vacío. El dolor comenzó a manifestarse en mi cuerpo, el apetito disminuyó, el sueño se volvió ligero y entrecortado, y mi energía se consumía en pensamientos de culpa. Me dolía el pecho, como si la tristeza hubiera anidado allí y no quisiera soltarme. A veces, intentaba justificarme, no fue tan grave, solo fue un malentendido, pero inmediatamente la voz de Clara volvía a mi memoria, temblorosa y herida, y toda justificación se desmoronaba, porque no importaba mi intención, importaba lo que ella había sentido. La relación con otros familiares también se vio afectada. Algunos me notaban más callada, más apartada. Otros hacían comentarios como Clara está muy unida a su nueva familia. Yo asentía, fingiendo indiferencia, pero por dentro cada palabra era un golpe más. El mundo exterior seguía su curso, los días soleados, las fiestas en la ciudad, los niños jugando en las plazas, pero yo me sentía atrapada en una tormenta silenciosa que nadie más parecía percibir. Hubo un momento en que pensé en comprar otra botella igual y regalársela a Clara, como si eso pudiera reparar el error. Pero algo en mi interior me dijo que no se trataba del objeto, que el daño estaba en el gesto, en la herida emocional que no se curaba con cosas. Guardé esa idea y lloré en silencio. Cada visita a su casa era un desafío. No sabía cómo comportarme, si ser más atenta, más distante, más complaciente. Cualquier cosa que hiciera parecía equivocada, y en ese esfuerzo por no fallar otra vez, terminaba pareciendo aún más torpe. El clima emocional llegó a un punto en que empecé a evitar incluso llamarla. El miedo a su tono, a su frialdad, era tan grande que prefería el silencio. Ese silencio, sin embargo, me consumía más que cualquier reproche. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que lo más doloroso no era el error en sí, sino la grieta que abrió entre nosotras. La sensación de haber perdido el lugar que siempre tuve en su vida, el de madre, el de refugio, el de alguien en quien confiar. La botella, ese objeto que pensé que me daría presencia en la familia, se convirtió en símbolo de mi fragilidad, y cada vez que lo recordaba, era como mirarme en un espejo que me mostraba mi peor versión,
Una madre que, queriendo agradar, terminó lastimando a quien más amaba. Ese conflicto, pequeño a los ojos del mundo, era en mí interior una tormenta inmensa, y cada día que pasaba, la herida se hacía más profunda, como si no hubiera salida posible. El día que decidí ir a casa de Clara sin avisar, sentí que me temblaban las piernas. No llevaba una botella, ni flores, ni nada que pudiera confundirse con un intento material de reconciliación. Llevaba en mis manos algo mucho más frágil, un álbum de recuerdos que había guardado durante años, con fotografías de su infancia, cartas que me escribió de niña y dibujos que coloreaba con torpeza. Era mi tesoro secreto, y estaba dispuesta a abrirlo frente a ella como última esperanza. Al llegar, respiré hondo antes de tocar el timbre. El frío de Valladolid me golpeaba en la cara, pero el verdadero frío estaba dentro de mí, en ese miedo a que me rechazara. Cuando Clara abrió la puerta, su expresión fue de sorpresa. «Mamá, ¿qué haces aquí?». Su voz no era dura, pero tampoco cálida. Tragué saliva y levanté el álbum como si fuera una ofrenda. Entré sin saber qué decir al principio. Me senté en el sofá con el álbum sobre las rodillas, y mis manos temblaban al abrirlo. Clara me observaba en silencio, con los brazos cruzados. «No vine a hablarte de botellas ni de regalos», le dije con la voz entrecortada. «Vine a mostrarte lo que siempre guardé para ti». Pasé la primera página, donde estaba su foto de recién nacida. Ella se inclinó un poco, curiosa, aunque intentaba mantener la distancia. Le mostré las cartas que me escribía en la escuela, con frases torcidas y corazones dibujados. «Mamá, eres la mejor del mundo», decían algunas. Al leerlas en voz alta, sentí que mi corazón se desgarraba. Levanté la mirada y por primera vez vi que los ojos de Clara se humedecían. Entonces, las palabras salieron solas, como un torrente que ya no podía contener. «Clara, nunca quise despreciar tu regalo. Pensé que al compartirlo honraba a tu familia, pero no entendí que lo que me dabas era solo para mí. Fui torpe, fui ciega, y si te hice sentir menos amada, no me lo perdonaré nunca». Mis lágrimas caían sobre las páginas del álbum. Clara respiró hondo, mirándome como si buscara la verdad en mis ojos. El silencio fue largo, insoportable, y de pronto, se sentó a mi lado y pasó la mano sobre las fotos. «Eras tan joven aquí, y yo tan pequeña». Su voz temblaba. Sentí que el muro entre nosotras empezaba a agrietarse. No hubo abrazos inmediatos ni palabras mágicas de perdón, pero hubo un gesto. Clara apoyó su mano sobre la mía, la que sostenía el álbum. Ese contacto, simple pero poderoso, fue como un rayo de luz entrando en una habitación oscura. Comprendí que aún había esperanza. La emoción me ahogaba. «Clara, yo no soy perfecta, he cometido errores, y este fue grande, pero nunca dudes de algo. Todo lo que hago, incluso lo equivocado, nace del amor que te tengo». Ella bajó la mirada, y por primera vez en semanas, vi que una sonrisa tímida aparecía en su rostro. El clímax no fue un grito ni un escándalo, sino esa vulnerabilidad compartida. Yo, mostrándole mis recuerdos, mi amor imperfecto, y ella aceptando que detrás de mi torpeza había una verdad irrefutable. Siempre la amé con todo lo que soy. En ese instante, supe que la reconciliación era posible, que lo que nos unía era mucho más fuerte que la botella, que el error, que la comparación con cualquier otra familia. El verdadero regalo no estaba en los objetos, sino en el lazo invisible y poderoso entre madre e hija. Después de aquella tarde con el álbum en las manos, algo cambió. Entre nosotras, Clara comenzó a escribirme con más frecuencia, no con frases largas, pero sí con la calidez que había desaparecido. «¿Cómo amaneciste, mamá? Hoy pensé en ti cuando pasé por la plaza». Eran pequeños mensajes que para mí tenían el valor de un milagro. Sentí que poco a poco el hielo empezaba a derretirse. La siguiente vez que nos vimos, Clara me recibió con un abrazo breve pero sincero. No hablamos del whisky, ni de la discusión, ni de los silencios que nos habían separado.
Simplemente nos miramos a los ojos, como quien reconoce que no hace falta revolver las cenizas para aceptar que el fuego existió. Ese gesto fue suficiente para devolverme la paz. Yo también cambié. Comprendí que mis intentos de agradar a todos, de mantenerme en segundo plano, a veces me hacían perder lo más importante. Aprendí que ser madre no es demostrar elegancia o generosidad ante los demás, sino estar presente de verdad en el corazón de los hijos. Mi torpeza me enseñó a valorar la intención, por encima de las apariencias. El álbum quedó en su casa. Clara quiso guardarlo, como símbolo de lo que habíamos reconstruido. Esto es más valioso que cualquier regalo, me dijo mientras lo sostenía contra el pecho, y yo asentí, porque sabía que estaba en lo cierto. Ese objeto, lleno de recuerdos, se convirtió en el puente que nos devolvió la cercanía. Con el tiempo, las reuniones familiares dejaron de ser un tormento. Yo ya no sentía la necesidad de impresionar a nadie. Podía sentarme en la mesa, servir el pan, escuchar las conversaciones, sin sentir que debía demostrar algo. Mi lugar estaba asegurado no por lo que ofrecía, sino por lo que era. Clara, a su manera, también cambió. Empezó a mirarme con más compasión, entendiendo que la perfección nunca fue mi fuerte, pero el amor sí. Dejamos de medirnos en gestos materiales y comenzamos a valorar más los momentos compartidos, un café en la tarde, una caminata por la ciudad, una conversación sin prisas. Yo, que había pasado años refugiada en el silencio, descubrí el poder de hablar con el corazón. Ya no escondo tanto mis emociones. Aprendí a decir me duele, te extraño, te quiero. Palabras simples que antes me parecían innecesarias, ahora se volvieron esenciales. El whisky quedó en algún estante de la casa del suegro, olvidado en medio de tantos objetos. Para mí ya no era un símbolo de vergüenza, sino un recuerdo lejano de lo que estuvimos a punto de perder. Lo que de verdad importaba estaba en nosotras, en la herida que se transformó en cicatriz y en la certeza de que aprendimos a mirarnos con más ternura. Al mirar hacia atrás, no me culpo como antes. Entiendo que los errores también forman parte del amor, que a veces la torpeza enseña más que la perfección, y aunque aún me duela recordar su voz temblando de enojo, agradezco que ese momento nos haya empujado a hablar desde el alma. Hoy sé que los vínculos no se sostienen en objetos, sino en la capacidad de perdonarnos, de mostrarnos frágiles y de elegirnos una y otra vez. Si tú que me escuchas conoces a alguien con quien aún hay una distancia, atrévete a dar el primer paso, porque, al final, historias como esta no pueden quedar en silencio.